ya avanzando hacia Facebook Live. Estamos en vivo ya en Facebook Live. Muy buenas noches, maestros, a todos los maestros en la República Mexicana. Les saluda Mesa Permanente de Política Educativa, la mesa número 11. Doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, muy buenas noches, la mesa número 11. Muy buenas noches, maestro Manuel Quiles. Buenas noches, estimados colegas, Prudenciano Moreno, Manuel Campiña. Es una noche, pues, un debate que vamos a tener interesante, una discusión sobre la historia del modelo de la UPN y la política educativa, una relación difícil, así lo hemos titulado. Pues interesante, yo creo que es importante ese debate que estamos sosteniendo entre miembros de la Universidad Pedagógica Nacional y de interés para todos los que siguen la historia de la educación en México y de la educación superior y de la formación de docentes. Es un tema que convoca a todos, además pertinente hoy en día por la reforma del 2019. Pues bienvenidos. Si les gusta, por favor denle clic a compartir para que otras personas también puedan seguirnos y disfrutar de esta sesión. Buenas noches, pues adelante, maestro Quiles. Bien, tenemos invitados de lujo al doctor Prudenciano Moreno. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Hace 10 mesas estuvo usted con nosotros en la mesa número 1, lo cual lo agradecemos. Y hoy estamos en la mesa número 11, esperamos tenerlo en la 21 también. Muy bien. Muy bien. Está también con nosotros el profesor Manuel Campiña. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy buenas noches. Muy agradecido con ustedes por invitarnos a participar en este bonito diálogo. Pues es un verdadero placer recibir al profesor Manuel Campiña Roldán esta noche aquí en la mesa número 11 de Permanente de Política Educativa. Y está la maestra Irma García Rodríguez desde Ciudad del Carmen. Maestra Irma, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Es para mí un verdadero placer compartir con ustedes esta mesa educativa en la cual hoy hay un tema muy importante que es el proyecto de la UPN y la política educativa. Una relación difícil. Y tengo el gusto y el agrado de presentar a dos grandes ponentes, que es el profesor Manuel Campiña Roldán. Él es profesor investigador de la UPN de Ajusco, principalmente la licenciatura de Psicología Educativa desde el año 2007, licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la UAN, Azcapotzalco, licenciado en Educación por la UPN 094 del DF Centro, graduado con mención honorífica. Especialista en computación y educación por la UPN Ajusco, graduado también, ¿verdad?, con mención honorífica, maestrante en diseño, información y comunicación por la UAN de Coajimalpa. El doctor Campiña se interesa en temas como la comunicación en la educación, tecnologías aplicadas a la educación, presidencialismo y educación e historia de la UPN, entre otros. Es autor también del libro de Semblanza Histórica de la UPN de 1978 al 2018, con una revisión crítica que está ya aprobado por la UPN y en proceso de elaboración. Es también autor del artículo Orientaciones Políticas de la UPN, también aprobado por la UPN y en proceso de elaboración. Realmente es un honor y un privilegio tenerlo aquí al doctor en esta mesa de política educativa. Y en estos momentos también tengo el gusto y el agrado de presentar al maestro Prudenciano Moreno, que ya lo mencionó por ahí el maestro Quiles, fue el que inauguró la mesa de política educativa. De igual manera, antes de iniciar con el maestro Prudenciano, agradezco al maestro Manuel Quiles Cruz, al maestro Miguel Ángel Vértiz, por este interesante proyecto que ha servido o ha sido muy útil para todos los maestros mexicanos, para todos esos maestros que hemos seguido lunes a lunes esta mesa, porque hemos aprendido precisamente de la política educativa de nuestro país, de nuestro México. Y tengo el gusto de presentar al doctor Prudenciano Moreno. Él es profesor de educación primaria de la Escuela Normal Rural, el Quinto de Sonora.
Es licenciado en Sociología por la UAM, maestro en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, doctor en Economía, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía por la UNAM. Tiene unas líneas de investigación como es la globalización y tecnología, la formación docente en México, la sociedad del conocimiento y el neoliberalismo. Ha hecho publicaciones que da fuerza a esta mesa número 11. Tiene proyectos académicos y política educativa en la Universidad Pedagógica Nacional de 1978 al 2007. Además, una visión retrospectiva de México en la UPN 2007. Y es así como damos inicio a nuestra mesa de política educativa con tan brillante tema que ya lo mencionamos hace un momento, y ahora nos toca escuchar al doctor Prudenciano con una participación que va a tener en esta mesa. Gracias, maestro Manuel Quiles, por la invitación, y al maestro Miguel Ángel Vértiz por tan interesante proyecto. Okay, bienvenido el doctor Prudenciano Moreno. Gracias, Manuel. Entonces ahí les pido por favor que a las 8:27 me paren el alto, por favor. Bien. Gracias. Pues iniciaré el tema diciendo que es necesario dividir en su contexto el surgimiento, desarrollo y actualidad de la UPN. Para ello, primeramente, como lo ha dicho la doctora Frida Díaz Barriga en su libro La enseñanza situada, hay que situar el objeto de estudio en un contexto. Y ese contexto, pues, es el contexto primeramente histórico. Entonces, primeramente quiero situar el contexto histórico, económico en que está la UPN. La UPN la podemos subir en tres grandes periodizaciones económicas. Primera, que va de 1929 hasta 1988, es el llamado modelo económico de industrialización por importaciones. Es en ese periodo económico donde va a surgir la UPN. El segundo periodo, el gran periodo histórico para situar la UPN, va a ser el llamado modelo económico por sustitución de exportaciones de materias primas por productos industrializados, combinado con una política social de neoliberalismo y en medio de un ambiente de globalización económica internacional. Entonces, el primer periodo de modelo de industrialización por sustitución de importaciones se va a dar de 1929 hasta 1988. El segundo periodo de neoliberalismo y globalización de 1988 hasta el 2018. Y el tercer periodo, que podemos denominar como de economía heterodoxa y economía mixta, va a ir del 2018, y yo calculo, tomando en cuenta los prospectólogos, que este periodo se va a extender hasta el 2040. Son tres grandes periodos económicos, pues, para la UPN. La UPN nace en el primer periodo, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bien, ahora, para las etapas de la Universidad Pedagógica Nacional, podemos localizar 5 grandes etapas. La primera, que son los antecedentes históricos, que se remonta desde la escuela lancasteriana, desde la primera normal en 1823, y que termina en 1887 con el fin del modelo lancasteriano en el Porfiriato. El segundo periodo, que es el de los inicios de la UPN, que va de 1970 hasta 1978. El tercer periodo, que es el periodo de desarrollo y auge y cúspide de la UPN, que va de 1978 hasta 1992. El cuarto periodo, que es el inicio de su caída y deterioro, que va de 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que descentralizó las unidades de la UPN y que provocaron su lenta caída, que va de 1992 hasta 2018.
y un quinto periodo que esperamos que sea del 2018 al 2040, que sea el periodo de refundación de la UPN y consolidación de una nueva etapa. Bien, entonces, quiero expresar aquí que desde 1823, cuando entra la compañía lancasteriana, que enseñaba por monitores, es decir, el alumno más avanzado la hacía de maestro de los alumnos menos avanzados, se dio en nuestro país la necesidad de formar, actualizar y superar maestros. Para ello, entonces, se tuvo esta compañía que dio origen a las primeras normales y que después, cuando ya pasa el porfiriato y llega la Revolución Mexicana, sigue como una continuación con la fundación de la primera escuela normal rural que hubo en el país, que fue en 1922, lo que hoy es la de Tiripetío, Michoacán. Y entonces, siempre ha habido un anhelo, un interés por desarrollar un sistema nacional de formación, actualización y superación de maestros. La UPN viene a ser algo así como la cúspide de la culminación de este sueño para hacer esta superación de maestros. Y entonces en el segundo periodo, que va de 1970 a 1978, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el que toma la iniciativa de presentar el proyecto con el nombre de Instituto Nacional de Ciencias de la Educación. Así se presenta el sindicato ante el gobierno con este proyecto, pero ya cuando en 1976 entra José López Portillo al gobierno, el sindicato dice que puede ser un Instituto Nacional de Ciencias de la Educación o una Universidad Pedagógica Nacional. El gobierno entonces opta por este segundo nombre y le pareció más adecuado, Universidad Pedagógica Nacional. Hay toda una historia ya detallada en mi libro que publiqué hace ya años de proyecto académico y política educativa en la UPN, pero bueno, me lo voy a saltar en aras de la brevedad, pero hay una serie de luchas entre los grupos y las políticas de ese momento. El caso es que para 1977 se funda la Comisión Mixta CEP-CENTE para elaborar el documento que daría origen a la Universidad Pedagógica Nacional. Curiosamente, por la Secretaría de Educación Pública estuvo representada para el proyecto el maestro Víctor Hugo Bolaños, que fue el mismo que se le dejó presentar el proyecto por parte del sindicato. Entonces tenemos ahí esa curiosidad. Entonces se genera la comisión CEP-CENTE y bueno, en el documento elaborado hay dos artículos que molestan mucho a la opinión pública, y es que es el artículo 4 transitorio y el artículo 8 del documento, que establecen que todas las escuelas normales y todas las instituciones dedicadas a las licenciaturas en educación pasarán a formar parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Este proyecto chocó entonces con las ideas que tenía la SEP, por lo cual el secretario de Educación de ese tiempo, Porfirio Muñoz Ledo, aplaza la resolución del documento original mientras elabora él mismo el Plan Nacional de Educación y entonces presentar otro proyecto de parte de la SEP donde no se consideraba la UPN como una integradora de todo el sistema normalista e instituciones formadoras de docentes en un solo rectorado, sino como una institución cúpula del magisterio, como la institución más avanzada, con muchas preocupaciones técnicas y académicas que el sindicato no tenía contemplado. El sindicato tenía contemplado la UPN más bien como un botín político para repartición de puestos políticos sindicales. Y entonces, producto de esta pugna, finalmente se aprueba en agosto de 1978 la creación de la Universidad Pedagógica Nacional, pero no es el proyecto que había presentado originalmente el sindicato, sino el proyecto que presentó la Secretaría de Educación Pública. Y designa como primer rector al profesor Moisés Jiménez Alarcón, un gran maestro normalista que ahora vive retirado en Tixtla Guerrero y que tuvo el honor de haber sido el primer rector de la UPN, hoy retirado en esta localidad. Y entonces el sindicato, el CENTE, protesta por este proyecto cúpula que se hace nada más para el DF,
La universidad se crea en la ex hacienda Azcapotzalco, donde están los terrenos de hoy la Escuela Normal Superior, y después se pasa, en 1981, se pasa a la Jusco, donde actualmente estamos. Entonces el sindicato protesta y la secretaría cede. En este conflicto hay una cesión de ideas y finalmente el proyecto UPN resulta ser no una universidad, sino dos universidades. Una, la escolarizada que propuso la SEP en el Ajusco, y dos, un sistema de educación a distancia que fue la concesión que se le hizo al CENTE, originalmente con 70 unidades distribuidas en todo el país, pero dependiente de la Secretaría Académica. Entonces, el hecho de que hubiera este sistema de educación a distancia hizo contemplar a muchos críticos políticos como el doctor Pablo Latapí, que la UPN no era un proyecto serio, sino un proyecto educativo fantasma. Con el paso del tiempo esto fue cambiando, pero los sistemas de educación a distancia se instalaron en 1981. Entonces se dio origen a dos universidades, la primera en 1978 y la segunda UPN en 1981. De esta manera tenemos la inauguración de la etapa de oro, que es la tercera etapa. En sus inicios, los profesores de la UPN iniciamos percibiendo un 1% de salario por encima del resto de instituciones de educación superior del país. Esto se ha perdido por completo. Pero también deben tomar ustedes en cuenta que en 1978 fue el año donde el Estado gozó del mayor número de ingresos petroleros que hubo, y esto hizo que el Estado tuviera bastantes recursos para crear la UPN y pagarnos sueldos por encima del promedio. Bien, y entonces esta etapa fue de desarrollo de las licenciaturas, de las unidades SEAS, que después se transformaron en unidades UPN, se abrieron las especializaciones. Desde 1981 se abrieron dos maestrías, una en planeación educativa, otra en administración educativa. Se abrieron 4 especializaciones, pero comienza ya, durante el régimen del Miguel de la Madrid, una lenta transición de la economía estatal hacia el neoliberalismo, porque ya durante Miguel de la Madrid, de las 1,100 paraestatales que había, se redujeron a tan solo 200, y con el paso del tiempo se fueron reduciendo aún más las pocas paraestatales que quedaban, y se le daba más preferencia al mercado que al Estado. Esta fue entonces la tercera etapa. Paso a la cuarta etapa. La cuarta etapa es de lenta caída de la UPN con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que se dio el 18 de mayo de 1992 durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Firmó el gobierno federal, los gobiernos estatales y el sindicato firmaron la descentralización de la UPN. Esto que provocó que el proyecto nacional quedara desmembrado y únicamente quedó una rectoría académica muy débil, muy debilitada, sin posibilidades de acción para cuestiones de fondo, únicamente para cuestiones meramente de aprobar posgrados o proyectos académicos en las unidades del país. Y a la par que ya entraba poco a poco el modelo de educación basado en competencias en la educación media superior, que entró a la UPN hasta el 2002 con la licenciatura en intervención educativa, pero que antes no había ingresado, y hasta la fecha la LIE, licenciatura en intervención educativa, es la única que contempla este modelo de educación basado en competencias. Una visión empresarial de la gestión educativa, un modelo impuesto por la OCDE, Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bien, y entonces para 1993 ya el proyecto original de Universidad para Maestros se había desmembrado, puesto que ingresaba un solo normalista por cada 10 personas que venían de otros sistemas, como los bachilleratos tecnológicos o bachilleratos generales. Para 1993 se dio un proyecto académico por parte de la rectora Magdalena Gómez Rivera, que había sido una continuación del anterior rector Olac Fuentes Molinar, que había abandonado la UPN para irse de subsecretario de Educación Básica, que a su vez había sustituido a Gilberto Guevara Niebla a causa de que se enfermó como subsecretario y entró Olac Fuentes. Este proyecto académico de Magdalena Gómez Rivera es el segundo que intentó
reestructurar la UPN, porque desde 1984 ya se habían hecho intentos de reestructurar la parte académica de la UPN. Bien, y entonces fue el primer proyecto de desarrollo institucional que hubo para la UPN. Si ustedes se fijan, los intentos de planeación académica de la educación superior datan desde los años 80, lo cual quiere decir que nuestra universidad entra muy tarde ya a los procesos de planeación académica, hasta 1993. Y entonces, pues se organiza la maestría en educación cambia su nombre a maestría en desarrollo educativo, con 11 campos de especialización, pero también en este periodo se inicia un doctorado interinstitucional con la UNAM, con la UAM Xochimilco y con la Universidad Autónoma de Tamaulipas en 1999. Pero la UPN sigue cayendo en picada en cuanto académicamente, en cuanto a políticas sólidas, y paso a concluir mi primera ronda de intervención con la última etapa. La UPN se volvió cada vez más crítica a su situación, cada vez más débil, y en el año 2018 se inician los primeros intentos de refundación por parte de un conjunto muy amplio de compañeros de diferentes unidades y de la JUSCO, con diferentes reuniones nacionales que se hicieron y presentando documentos muy interesantes, tanto en la parte histórica como en la parte legal, en la parte administrativa, en la parte de gestión y en la parte académica. Que después, como ustedes saben, el asunto de la pandemia vino a echar abajo, y nosotros pensamos que esta quinta etapa va a ir del 2018 hasta el 2040, que es necesario cambiar un discurso muy monocorde para todo el sistema educativo nacional: competencias, productividad, competitividad, calidad, excelencia, etcétera, por un discurso mucho más académico, con menos sesgo a lo empresarial y con más sesgo hacia lo formativo y hacia la investigación, la docencia y la parte académica. Y entonces nosotros estamos pensando que esta nueva etapa de la refundación va a traer frutos positivos para la UPN, y estaremos hablando de un proyecto a largo plazo que iniciaría una quinta etapa para una nueva historia de la Universidad Pedagógica, donde muchos compañeros ahorita están involucrados, y pensamos que ya que se normalice la situación de salud del país, estaremos ante el principal reto de esta quinta etapa: la refundación en todos los órdenes de la Universidad Pedagógica Nacional. Se me acabó el tiempo, muchas gracias. Doctor Prudenciano, muy amable, muchas gracias por sus puntos de vista. Además, es usted el primero que escribe un texto que habla de el origen y el desarrollo de la Universidad Pedagógica. Así es. Y bueno, también nosotros desde las unidades vemos cómo fueron creciendo las licenciaturas o cómo se fueron planteando, siempre acordes al modelo de política educativa que se venía. Así tuvimos la Ley 94, respondiendo al proceso de modernización. Después tuvimos la ley, antes habíamos tenido la LEPILEP, la 85, pero ahora tenemos la de educación preescolar. Sí, también acorde a todo este movimiento. Y vamos a ceder la palabra. Muchas gracias, doctor Prudenciano. Regresaremos con usted después de los comentarios del doctor Miguel Ángel Vértiz. Y vamos a ceder la palabra al profesor Manuel Campiña Roldán. Muchas gracias, profesor Manuel, por estar aquí con nosotros. Tiene usted 15 minutos para su primera participación, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Vamos a directo a entrar en el asunto. Les voy a proyectar una presentación. A ver, yo, como dice usted, maestro Quiles, la UPN definitivamente responde a las políticas educativas, y por eso les voy a presentar esta primera parte. Como ustedes verán, mis postulados iniciales es: la UPN es un proyecto condicionado fuertemente por la política educativa. Para mí, es quizás el más que cualquier otro en México. La autonomía, que es consustancial al conocimiento y es una característica elemental del saber universitario, está
muy acotada por estas políticas educativas. Voy a poner 3 ejemplos muy rápido. A ver, más o menos todos estos ejemplos son de la misma época. Por ejemplo, en el Colegio de México tenemos que se le garantiza total autonomía, completa libertad respecto a todas las cuestiones que quiera decidir administrativas. Ajá. Por un lado. Tenemos, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, que algunos consideran como equivalente al Politécnico a nosotros por estar dentro del organigrama de la SEP y ser un órgano desconcentrado. Pero como vemos, está definido como una institución de Estado. Pero, contrario a lo que vamos a ver, ellos pueden organizarse administrativa y académicamente como crean conveniente. También su estatuto les da, su ley orgánica les da una estabilidad, porque le otorga al director general mínimo una duración en el cargo de 3 años y esta se puede renovar. En cambio, en la UPN vemos que se le encomienda al titular de la Secretaría de Educación Pública el velar por la organización de las modalidades académicas y todo lo que se refiere a lo principal de la universidad pedagógica. Vemos también que el rector, contrario a lo que vimos en el Politécnico, puede ser nombrado o removido por el secretario cuando él quiera. El rector tiene la obligación de someter al acuerdo del secretario los asuntos que considere. Y para el rector solo quedan determinar las políticas generales, conocer y resolver conflictos, y esto, fíjense aquí, ejercer el derecho de veto respecto a las resoluciones del Consejo Académico, obviamente que no comulguen con lo que nos desee la SEP. ¿Y por qué tanta restricción? Porque desde mi estudio histórico, la UPN no nace de ninguna línea de desarrollo de la SEP. Ya veremos, esperemos tener en otra plática la oportunidad de exponer una entrevista que tuve con el doctor Muñoz Ledo, donde nos explica esto. Coincido con Prudenciano en que el CENTE actúa fuertemente para que se logre la UPN como pago de favores y por el poder que tenía el número 2 del PRI, en ese momento el secretario de organización, Carlos Jongitud Barrios. Pero a pesar de ello, pues bueno, ya nace y debe de sujetarse al marco de las políticas educativas. Y como vimos, este marco restrictivo se debe a la incertidumbre que tenía sobre su origen, y ahorita lo vamos a ver. Para mi gusto, la política general del gobierno de López Portillo era recuperar la rectoría del Estado en la educación, desconcentración del servicio y mejorar la calidad educativa. Con este pretexto de mejorar la calidad educativa, el CENTE impulsa la UPN, pero como ya mencionó el doctor Prudenciano, lo que se pretendía era realmente establecer una institución patrimonialista, como después lo cuestionará Pablo Latapí. ¿Y por qué no somos del CENTE? Porque una vez en el poder, José López Portillo, a través de Porfirio Muñoz Ledo, da largas al proyecto porque no lo considera compatible con lo que él pensaba. Es ahí por eso que digo que no viene de una línea de desarrollo del gobierno, aunque sabemos que el modo de estudiar la política educativa mexicana es por los sexenios debido al presidencialismo mexicano, que da un gran impulso al parecer personal, al estilo personal de gobernar. Cuando cambia el secretario de Educación al año y entra, quien vemos aquí, el licenciado Fernando Solana, él lo toma en serio. Él ya hace un lado al CENTE, hace todo lo posible por evitar su influencia, trata de proteger a la universidad,
como ya sabemos que quería que la UPN, el sindicato quería que la UPN absorbiera las normales y a todo el sistema de formación docente. ¿Qué esperaba Solana? Se habla mucho de que quería a la UPN como un Colmex de la educación, esa cúpula del magisterio. Él esperaba que tuviéramos 1000 alumnos. Como ya mencionó Prudenciano, muy pronto el CENTE logra que se autorice la creación de las unidades. Quería que se le entregara su universidad, sin lograrlo nunca totalmente. Al cambio de sexenio, la UPN ya no tiene tareas específicas, deja de ser la consentida. Reyes Heroles anda preocupado por su descentralización y su revolución educativa. Se considera que entre 83 y 85 la UPN entra en un letargo agonizante. El régimen genera el Plan Nacional de Desarrollo 83-88. Se le pide a la UPN replantearse, ser más eficaz. Karen Kovacs, otra gran autora sobre la UPN, nos cuenta que Reyes Heroles en ese momento le dice a la universidad: o te apuras o te haces más eficaz o te cierro. ¿Qué hace la UPN? Pues se pone a trabajar, como siempre hemos hecho, pero con las limitaciones que establece nuestra normatividad. Hace un proyecto académico donde tiene ciertos avances. Yuri Jiménez nos comenta, otro autor sobre que ha estudiado la UPN, que los avances sí se logran, pero cohabitando con la dominación burocrática y solo a través de ella se alcanzan. Dado que seguimos con el mismo estatuto, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Ejemplos de la influencia del CENTE hay muchos. Cuando se logra negociar el esquema de educación básica, dando importantes estímulos a los profesores que estudiaron en la UPN, se colapsa el servicio. Tenemos a grupos de 100 de profesores. Ahí nos queda clara la tendencia. La universidad necesita del impulso externo. Tal como fue planeada, responde a una lógica verticalista. Como comentaba el profesor Quiles, siempre estamos respondiendo a las tendencias de la política educativa. En el salinato, vemos que se termina ese dominio del CENTE y la lucha constante por apoderarse de la universidad. Ahora viene lo contrario. Con el Baester, ya no la volteé a ver, y eso lo vamos a ver en los siguientes. En el programa de modernización educativa, se reivindica a la UPN de ser la institución de excelencia del normalismo, pero ahí el programa de modernización educativa diagnostica que las unidades han venido a desvirtuar el proyecto de la UPN. Entonces ahí se siente el origen de por qué serán descentralizadas. La UPN en Jurica hace una especie de congreso universitario donde, según esto, ganan una reestructuración académica donde tenía un consejo universitario, pero pues para cuando se logra que esté aprobado, ya Bartlett ya se fue y pues ahí se queda. Con Zedillo se da la descentralización, Zedillo como secretario de Educación. Se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización, que ya se mencionó. El gran problema es que cambia todos los recursos a los estados, pero sin etiquetarlos. De ahí los problemas que traen las unidades hasta ahora. ¿Qué se impulsa? En los programas emergentes de actualización no dejan fuera a la universidad. A las unidades se les convoca, se les ciñe solo a profesionalizar, a nivelar a los profesores, lo cual ya tiene una caducidad. Se impulsan los centros de maestros, se impulsa la carrera magisterial, los cursos, y con eso a la UPN le hace un daño tremendo. Pero la UPN pues trata igual de fortalecer su programa de actualización.
Mientras tanto, Prudenciano, aquí en su libro, plantea que ya las normales proponían, a través del Baester, querían un instituto normal de educación y dejar a la pedagógica lo que no quisieran o pudieran atender las normales. Nos salva la emergencia de los profesores habilitados, que eso nos dio a las unidades, porque yo soy de la 94 de origen, pues chamba mucho tiempo. Cuando llega Miguel Limona, fundador de la UPN a la SEP, dice, UPN retoma tu espacio como cúpula del magisterio. Esto, en opinión de Carlos Maya, otro estudioso de la UPN, dice que fastidió el proceso de reorganización de la universidad. Para mí, con la caída del PRI viene la era ya universitaria, donde dejamos de ser nombrados en la política educativa. Tenemos el testimonio de Pablo Latapí, que había hecho un programa nacional de educación, una propuesta, y cuando sale ya en verdad, se extraña de que no aparezca la UPN. Yo hablé con la rectora Santillán y me dijo que eso había estado muy bien, que la UPN estuviera más franca y libre, para que no tuviera obligaciones asignadas por la SEP. También hay una nueva concepción del maestro como un profesional más libre. Pero eso es en el foxismo. En el calderonismo se dan ciertas oportunidades aparentemente porque se tenía como una buena relación de la universidad con el gobierno, se tenía apoyo, pero a mí me parece que como se frenaron las reformas energéticas y las reformas estructurales para que no las hiciera el PAN, las frena el PRI, que tenía mayoría. También dentro de ese paquete me parece que ahí va la UPN, que solicita que las unidades sean descentralizadas para que tuvieran una mayor solidez, y eso no se logra, solo se descentralizan UPN, Chihuahua y Sinaloa. Bueno, Tuirán ya andaba, el secretario de Educación Superior ya andaba planeando cambiar a las unidades también, con esta visión verticalista. ¿Qué viene ahora? ¿Qué logramos en ese marco más libre? Que podemos intervenir en la educación media superior. En algún momento el subsecretario Ezequiel Pardo dice, bueno, qué padre que pudimos atender a muchos maestros sin tener que generar más aparato burocrático. Ahí se ve la potencia de la UPN, que lo veremos ya en el peñanietismo, con la ley del servicio profesional docente, en la cual las unidades lograron una destacada actuación, logrando actualizar al 60% de los solicitantes. Eso quiere decir que la universidad fue la preferida de los profesores. No pudimos hacer el cambio jurídico a pesar de que supuestamente teníamos el apoyo, no pudimos llamar la atención. Pero sí, el rector Tenoch expresó algo en ese tiempo, en 2015. La UPN tiene la mayor fuerza académica que ha tenido en su historia. Es como nos encontramos ahora con las expectativas de AMLO, de lo que mencionaba Prudenciano, que despertó las esperanzas de esta refundación de la UPN. Ahora esperamos que haya voluntad política para que se lleve a cabo el Congreso Universitario y pasemos a constituirnos en una verdadera universidad. Hasta ahí mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel. Muy amable, muchas gracias. Interesante todo lo que usted ha propuesto, lo que ustedes dos van proponiendo. Y también, pues, mi punto de vista es de que se podrá hablar de la Universidad Pedagógica Nacional cuando quede normativamente escrito en alguna ley el nombre de la Universidad Pedagógica Nacional. Porque ahorita, precisamente hoy, se han dado
las sesiones de Parlamento abierto sobre la educación, sobre la ley de educación superior. Pero vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Vértiz, que está aquí con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Aquí comentando, hay felicitaciones, hay saludos desde Veracruz y hay gusto por la publicación, pero no encuentro otros comentarios. Están, yo creo que escuchando con suma atención porque en un momento captura la explicación de ellos dos. Doctor. Muchas gracias, Manuel. Maestro Manuel Quiles, pues de acuerdo, aunque yo creo que si es por la ley, pues la universidad ya está en la Ley General de Educación, la UPN, junto con las escuelas normales, se establece en esa ley la obligación del Estado de su fortalecimiento. Igual en el proyecto de la Ley de Educación Superior está anunciada las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional como organismos sustantivos para la profesionalización y la formación de los docentes. Pues ojalá ese sea el camino y efectivamente se cumpla con esta promesa de que el Estado asuma una obligación de su fortalecimiento y efectivamente veamos que en los siguientes años, como señala Prudenciano Moreno, con ese optimismo que pues algunos compartimos, pero con la idea de que no llega solo, sino con la idea de que tenemos que seguir presionando y luchando para que eso suceda. Pero, bueno, pues sí, con ese optimismo de que en los siguientes años sea los años de la refundación y la reconstrucción y una nueva era para la Universidad Pedagógica Nacional, con una nueva formulación de su función social y de su impacto en la formación de docentes. Me parece que el debate que ahorita están estableciendo de manera muy fina Prudenciano Moreno y Manuel Campiña, deja como muchos elementos para discutir. Yo quisiera meterles ahí una reflexión, porque señala Prudenciano Moreno que en el 92, así lo acaba de decir hace unos minutos, en 1992 inicia la decadencia de la Universidad Pedagógica Nacional y él lo asocia a el evento o a la política de descentralización de la educación. Sin embargo, bueno, no es que no esté de acuerdo, pero sin embargo, yo les pregunto ahí si efectivamente la política de descentralización incluyó de rebote a la Universidad Pedagógica Nacional por ser una institución formadora de docentes, porque desde mi perspectiva la política inicialmente aspiraba a descentralizar solamente la educación básica. Pero ¿qué pasó? Ahí, justamente por esa reflexión que hace Prudenciano, si fue el principio de la decadencia, vale la pena repasar qué pasó y por qué la Universidad Pedagógica Nacional terminó en ese paquete de descentralización, que como el programa así lo dice, era descentralización de la educación básica y normal. No decía y la UPN, pero se incluyó tal vez por las normales. Bueno, aquí quisiera un poco su opinión sobre ese asunto. Y otro elemento, aquí mi pregunta, a mí me parece también que el que la unidad Ajusco hubiese quedado en la federación fue casi una casualidad, porque la Ciudad de México todavía era el departamento del Distrito Federal, no tenía un gobierno electo, sino era un regente designado por el presidente de la República, y por lo tanto no tenían a quién descentralizarle la unidad Ajusco y las unidades de la Ciudad de México, y entonces se quedaron en la federación como el resto del sistema educativo de la Ciudad de México, se quedó en el poder de la federación bajo su administración, pero que de haber tenido una entidad federativa donde caer, muy posiblemente hubiese tenido el mismo destino y por lo tanto el mismo fin financiero en términos de un bloque, un paquete de recursos para la educación básica de donde tuviese que tomar su presupuesto. Por alguna razón no sucedió así. Mi pregunta ahí con ustedes es, bueno, eso, ¿qué lectura le debemos dar? ¿Fue afortunado a la vuelta del tiempo? ¿Fue peor porque nos desarticula en una lógica federal pero estatal? ¿Qué pasó ahí? También esa es una interpretación que tenemos que tejer fino, porque, digo, los hubieras no son siempre cosas que deberíamos reflexionar, porque obviamente no sucedieron, pero sí el contexto en el cual sucedieron, eso nos desfavoreció, nos mantuvo en una posibilidad de fortalecimiento, pero ¿qué pasó? ¿Cómo leen esos momentos? Bien, pues hasta aquí mis 5 minutos.
Les regreso el micrófono, Manuel Quiles, para que nuestros Sí, invitados cómo no, puedan gracias. sus ideas. Gracias, doctor Miguel Ángel, muy amable como siempre. Pero también habrá que preguntarse cómo debemos de entender a la universidad pedagógica, porque algunos podrían creer que la universidad pedagógica es Ajusco. Sin embargo, hay 74 unidades, hay más de 200 subsedes, hay programas en las unidades como el de maestría en educación ambiental, que tiene la unidad 095, que ya tiene muchos años, más de 20 años, inclusive 30 años ya con ese programa, y que hay licenciaturas también en las unidades. Sí, así como se generaron licenciaturas para Ajusco, que durante mucho tiempo estuvieron en Ajusco y que hasta hace pocos años en realidad las empezaron permitieron que se atendieran en las unidades, como el caso de psicología o como el caso de pedagogía, que más o menos son como de 2005 en las unidades de la Ciudad de México. Y las unidades de la Ciudad de México tratan directamente con la autoridad de Ajusco a través de una coordinación de unidades que tomó fuerza, inclusive a mí me parece que toma mucha fuerza la coordinación de unidades, ya en 2011 toma bastante fuerza, pero que ahí estaba de director de unidades el profesor Adalberto, ¿no? También. Entonces hay experiencias también en las unidades, pero además la universidad pedagógica es la única universidad que está en todo el país. Y esa es una gran ventaja, esa debe de ser una gran ventaja para nuestra universidad, el que esté presente en las ciudades principales de todo el país y en muchos municipios y en muchas comunidades más pequeñas a través de las subsedes. Pues ahí están las cuestiones y vamos a regresar la palabra al doctor Prudenciano Moreno. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Manuel. Bueno, primero, la pregunta de la observación que hace el maestro Manuel es cierta, ¿no? No debe caber ninguna duda de que la UPN es totalmente las unidades del país y la unidad central de la Ajusco. Si tomamos en cuenta de que la matrícula actual son de alrededor de 60,000 estudiantes en todo el país, de esos 60,000 estudiantes, el Ajusco tiene menos de 5,000. Entonces, es claro que la UPN sigue siendo en ese aspecto un proyecto nacional y que las unidades son la parte fundamental de la matrícula. Tiene también alrededor de 4,000 profesores toda la UPN, de los cuales en el Ajusco tenemos menos de 500. Entonces, tanto como matrícula como profesores, la UPN viene siendo fundamentalmente sus unidades, ¿no? Sobre lo que dice Miguel Ángel Bertis, si se inicia la decadencia en 1992, pues es un tema polémico, Miguel Ángel, ahí, porque la UPN fue creada como un proyecto nacional y a partir de 1992, por la vía de los hechos, sin ninguna ley de por medio, se descentralizó también las unidades de la UPN, cuando efectivamente todos esperábamos que era una descentralización para la educación básica. Las normales siempre han funcionado una por una en cada estado. Las normales no surgieron como un proyecto nacional, sino surgieron en diferentes momentos históricos, pero no surgieron todas las normales al mismo tiempo, a diferencia de la UPN, que tiene 2 puntos de fundación, 1978 y 1981. Entonces nosotros nos podíamos dar cuenta de esta decadencia porque cuando los compañeros de las unidades venían a la Ajusco a que el consejo académico les aprobara los proyectos de nuevas licenciaturas, nuevas maestrías o nuevas especializaciones, pues esos proyectos se podrían aprobar, pero si los estados no daban los recursos financieros, pues no servía de nada que la Ajusco diera la aprobación. Viceversa, si el estado daba los recursos financieros y el Ajusco no daba la aprobación académica, no servía tampoco. Entonces, el proyecto nacional fue distorsionado, se debió haber manejado de otra manera y la mayoría de los compañeros que nos venían a visitar de las unidades o cuando nosotros íbamos a las unidades, sea a las unidades de la UPN,
nos comentaban el ambiente de abandono, de deterioro, también el ambiente de infiltración que tenían de parte ya sea del sindicato en la mayor parte de los casos para asignar plazas académicas, pero sin basarse en lo académico, sino únicamente en los compadrazgos y en los cacicazgos políticos. Entonces sí se notó el deterioro. Al principio muy lento, después muy acelerado. Y ahorita es evidente que la UPN no puede continuar funcionando con esa pulverización, con esa fragmentación, con esa parcelización, con esa desintegración que se inició en mayo de 1992 y que ha avanzado esa fragmentación de manera diferente por estados, por regiones y por unidades. Hay unidades más abandonadas que otras. Creo que a las que más les afectó fue las unidades más chicas, pero en general les afectó a todas las unidades. Entonces yo quisiera, para terminar con esta segunda ronda, hacer una propuesta para el futuro, la futura etapa de la UPN 2018-2040, que la propuesta es una propuesta académica, me falta la parte administrativa y la parte legal, pero creo que la refundación debe de plantear fundamentalmente primero lo académico y después lo administrativo y lo legal. Entonces sería, primeramente, lanzar una nueva oleada de interés por la investigación. Las unidades UPN están abandonadas en cuanto a investigación. Esto no es posible. Haciendo una revisión del programa, que en otra época, en 1985, se llamó los TRIE, Talleres Regionales de Investigación Educativa, pero remasterizado este programa que fue muy exitoso en los 80s. Ahora con las unidades y ahora también como redes de investigación educativa, conjuntamente con el lanzamiento de una nueva revista nacional, aparte de las revistas regionales, una revista nacional para toda la UPN. La segunda propuesta es cambiar la organización para la JUSCO de los cuerpos académicos por campos cognitivos o campos problematizadores de conocimiento y lanzar un debate sobre el cambio de las políticas de planeación, administración y gestión estratégica de las políticas de evaluación y estímulos implantadas por la NUYES en general y en concreto por Julio Rubio Oca, subsecretario de Educación Superior en los 90s, quienes lanzaron una política de gestión empresarial para la UPN y en general para toda la educación superior. Y analizar seriamente la posibilidad de retornar al esquema de aumento salarial general o bien de encontrar una modalidad diferente de redistribución democrática de los estímulos económicos que hoy están causando tanto escozor y más problemas que beneficios a la comunidad académica. Tercero, vinculación de la UPN con las normales y otras instituciones de educación superior, que incluya la movilidad académica, porque no existe esa vinculación, hay un aislamiento de la UPN con respecto al resto del subsistema de educación superior. Planteando un proyecto para la profesionalización de profesores de las normales, con maestrías y doctorados en formación de formadores. Cuarta propuesta, impulsar una mayor diversificación de los programas de licenciatura y posgrado y colocar al modelo pedagógico y académico por delante de la evaluación, dado que las políticas anteriores favorecieron la evaluación que la formación académica. Y sobre todo definir qué tipo de modelo pedagógico conviene para la UPN y para lanzarlo también como una política de formación para las normales. Y la quinta propuesta, lanzar una política de foros académicos regionales para la vinculación con las unidades UPN. Y la sexta, plantear que los foros de la UPN en Pachuca, en Guadalupe, Nuevo León, en Guanajuato, sean un preámbulo para el Congreso de Refundación de la UPN. Y por último, yo diría que la parte principal es que la UPN ha entrado en decadencia académica también por la falta de un resistol, de una pasta, de un pegamento que una a las unidades en un proyecto que tenga pegue, que tenga impacto. Y esto solo puede hacer como en la época de Vasconcelos. Lo que unió la política educativa fue la escuela rural, la casa del maestro mexicano, la educación indígena, la educación rural, etcétera, que hace falta también para este nuevo proyecto de refundación un pegamento que una a toda la UPN en torno
a un ideal. Los ideales es lo único que puede provocar entusiasmo. Recuerden ustedes, no es ni la productividad, ni la competitividad, ni la simulación de los estímulos académicos, ni las becas del desempeño, lo que puede unir a un proyecto académico. Lo único que puede unir a un proyecto académico es un ideal. Y ese ideal no se ha encontrado. Entonces yo siento que ese ideal académico debe ir conjuntamente con la propuesta de un modelo formativo. Ese modelo formativo no puede ser las competencias. Ese modelo formativo no puede ser el constructivismo o los constructivismos. Son parte de la historia de la pedagogía y debe quedar como un bloque histórico, pero no como un bloque actual. Ese modelo no puede ser tampoco el cognitivismo. Tiene que ser un modelo que proponga ideales novedosos, basados en la teoría de la complejidad de Edgar Morin, basados en la epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos, basados en Alain Touraine con su escuela del sujeto, basado en las inteligencias múltiples de Howard Gardner, basado en la pedagogía de la imaginación de Kieran Egan, basado un poco en la pedagogía crítica de Paulo Freire, pero debe ser un modelo pluridimensional y pluripedagógico que permita generar nuevos valores y nuevos ideales para proponer a la comunidad universitaria. Porque el gran bloqueo que tiene el Congreso de Refundación es que hay ideas administrativas muy buenas, hay ideas legales muy buenas, pero no hay una idea académica que una a la gente en torno a un ideal. Esa ausencia en torno a un ideal es lo que está bloqueando el entusiasmo que debiera estar sintiendo toda la comunidad nacional de la UPN por un nuevo proyecto. Mientras no demos con ese ideal, muchos de los compañeros van a permanecer apáticos porque van a pensar que se trata únicamente de una reestructuración administrativa, una reestructuración legal, pero que va a ser como un poco más de lo mismo. Entonces, la propuesta central mía es que el Congreso de Refundación se aboque a la idea de buscar qué ideal la gente está dispuesta a apoyar con entusiasmo para volver a darnos otro aliento de aquí hasta el año 2040. Ahí le dejaría. Muchas gracias, doctor Prudenciano. Muy centrada la propuesta, las propuestas que hace, me parecen buenas y esta condición de buscar un ideal es necesario. También hay que pensarlo de otra forma y ver estos próximos 20 años con una universidad pedagógica más fuerte, porque está fragmentada también en las unidades. El grupismo pega mucho también, ¿sí? El grupismo de maestros. Pues interesante. Vamos a ceder la palabra al profesor Manuel Campiña. Profesor Manuel Campiña, 5 minutos para Sí, vamos a redondear cerrar la idea. rápidamente. Yo quisiera comentar lo que planteaba Miguel Ángel primero. A mí me parece que en el proceso de descentralización Ajusco se quedó como estaba y las unidades se fueron porque las unidades traían un problema de titulación enorme. Por ahí tengo alguna información de que 15 años después de haber iniciado la universidad, por ahí teníamos 2 o 3 titulados, tenían estaba muy cuestionada su eficiencia terminal, como estuvieron varios proyectos anteriores, porque sabemos que estos programas tenían un fin de calidad educativa, pero también tenían muchos objetivos patrimonialistas. Esos han estado pervertidos, como lo que ahorita mencionaba Prudenciano respecto a nuestros estímulos académicos que pervierten de alguna manera nuestra labor. Me parece que la universidad pues no tenía mucho peso y menos con la representación sindical que estaba en ese momento, donde ya vimos que no teníamos ningún impacto para ellos y andaban viendo incluso cómo desaparecernos. Yo lo veo así con la creación de los centros de maestros, veo una señal en ese sentido. También me parece que Ajusco se tenía que quedar como estaba porque responde al modelo centralista del presidencialismo mexicano. Tenía que haber un órgano que coordinara al sistema UPN, que yo creo que también una de las cosas que se pensó cuando
se descentralizó fue que a lo mejor se terminara desapareciendo. Creo que de las unidades hemos tenido bastantes comentarios de que no tienen presupuesto, andan en algunos casos funcionando con 100,000 pesos de presupuesto al año, aparte de los sueldos, que no tienen bases, que no tienen profesores de tiempo completo. Creo que fue moverlas, pues porque había que moverlas porque existían y pues dijeron a ver qué pasó. Cuando se hicieron los intentos de descentralizarlas, pues igual, o sea, fue importante, se establecieron las bases, pero no hubo como apoyo. Como siguen ahorita, de lo que se quejan las unidades es que están muchas en sobreviviendo, casi entubadas, ahí como pueden, pero retomando lo que dice el maestro Quiles, que es importante, súper importante, la UPN legalmente casi es ajusco. Nosotros, desde luego, estamos de acuerdo con la visión nacional como simpatizantes del grupo de refundación. Nosotros no estamos de acuerdo en que esto deba de ser. Alguna vez, ellos nos han señalado en algún momento, hasta se siente bonito decirle a Jusco la unidad 092, así como que se iguala la situación. Pues la verdad es que no, porque, o sea, en este diseño centralista, pues nosotros tenemos la sartén por el mango, ¿no? Bueno, nosotros es un decir, la comunidad lo tendrá, la rectoría y eso, como vimos con el doctor Tenoch, que al principio del sexenio parecía que con Serrano Migallón tenía todo para lograr la descentralización. Cuando cambió Nuño en la secretaría, pues parece ser que ni los recibía, ¿no? Y ahí estaba, no tenía acceso al secretario. Y él nos dijo en alguna ocasión, como lo dijo ahorita la actual rectora, y tiene toda la razón, yo tengo tres jefes, el subsecretario, el secretario y el presidente, en ese orden. Y así estamos diseñados. Pero coincido totalmente con el maestro Manuel Quiles en que las unidades tienen muchas propuestas muy destacadas. Y yo he encontrado en mis indagaciones que a nivel internacional, en estos grandes reportes que elaboran los organismos internacionales, si algo se ha mencionado de la UPN es esta labor de formación, nivelación de profesores. Y en eso, pues no sería nada, no se habría logrado esa meta sin las unidades. Y Ajusco, lo hemos dicho también muchas veces, vive del trabajo de las unidades. No les damos nada, pero sí tenemos sus números, tenemos sus estadísticas, los coordinamos, etcétera, y esa es una situación que debe de terminar. Esta situación de dominación de Ajusco, como lo reportó alguna vez Francisco Miranda, otro estudioso de la UPN, que se generan estos liderazgos patrimonialistas de algunos de los grupos que se consideran académicamente más avanzados de la universidad. Y yo la verdad terminaría esto pensando en que yo he revisado las propuestas de los programas educativos de las unidades y la verdad yo luego me pregunto, y si son de la UPN, ¿por qué no las estamos impartiendo en Ajusco? Yo creo que hasta deberíamos de jalar ciertos diplomados, así como nosotros les estamos otorgando los programas de licenciatura como psicología, etcétera. Yo creo que más bien habría programas que nosotros podríamos implementar y que yo siento que son muy pertinentes. Y cierro con la mención que hacía una directora de unidades en un diálogo reciente donde decía, es que las unidades UPN somos resilientes, a más no poder estamos, a pesar de todo. Y bueno, y los votos son porque se avance en reformulación de la UPN y que logremos darle al país y al sistema educativo nacional todas las prestaciones y nuestras capacidades para la mejora del sistema educativo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muy bien.
Muy bien, profesor Manuel Campiña, muchas gracias. Muy amable aquí. Si me permiten, antes voy a leer algunos comentarios. Dicen aquí desde el Centro de Investigaciones e Innovación Educativa del Estado de México, el doctor Fernando Flores Velázquez, dice que habrá la posibilidad de refundación cuando ahora se reduce el presupuesto al 5%. ¿Será posible sin financiamiento? Y saludos cordiales a todos los participantes de esta mesa. Mario B. Granados dice, excelentes opiniones de cada uno de los especialistas. Este trabajo podemos usarlo en nuestras futuras clases con los jóvenes, ¿sí? Seguro es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Alexis Esquí dice, saludos desde el puerto de Veracruz de la unidad 302. Malu CR dice, y no se diga la burocracia en exceso y en carestía que entorpecen la demasía, dice, en demasía. Dice que los grupos políticos académicos son parte de la problemática en cuanto al proceso de desarrollo de la UPN. Es una percepción que se le quedó grabada en el paso que ella tuvo entre 2011 y 2015. Y así encontramos comentarios, muchos comentarios de felicitaciones. Esteban Neri Sánchez, citando a Efraín Chan Shikun, supongo que son del sureste. Pregunta, profesores, ¿todavía hay maestros que no se titularon en su momento? Hace una pregunta, dice, que no se titularon en su momento con más de 10 o 15 años de servicio. ¿Qué se puede hacer al respecto? De antemano, gracias. Saludos desde Villagrán, Guanajuato, México. Y el profesor es Esteban Neri. Fíjense, sí hay hubo muchos que no se titularon, por supuesto, pero esas son las problemáticas. Desde la Nacional de Maestros, la maestra Amanda Juárez nos saluda también, doctor Miguel Ángel, ¿sí? Hay otros comentarios. Bueno, todos son saludos, hay saludos. Doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Gracias, Me queda el sabor como de organizar otros programas de este tipo, ¿no? Porque necesitamos, quienes trabajamos para la Universidad Pedagógica Nacional, al menos hablo por mí. También yo trabajo desde 1981, pero nos faltan muchos datos para la reconstrucción de toda esta historia que inició en su escrito, en ese libro, el doctor Prudenciano Moreno. Doctor Miguel Ángel, tienes la palabra. Gracias, bueno, pues agradezco el saludo a la maestra Amanda Juárez y bueno, a todos los que nos han estado siguiendo. Y bueno, en particular, me parece que los temas que estamos discutiendo tienen todavía muchos hilos finos que tejer. Me parece que hay varios debates que me parecería interesantes, llevaría varios programas, como bien dice el maestro Quiles, habrá que discutir la posibilidad de hacer una serie un poco más completa, recuperar las opiniones de Kovac, de Miranda, de Yuri Jiménez, de los que han estado estudiando y analizando con seriedad a la Universidad Pedagógica Nacional y de tantos otros que han participado en congresos, han hecho ponencias, han presentado análisis. Me parece que se puede generar una gran discusión y es pertinente, es muy pertinente porque, como bien dice Prudenciano Moreno, estamos en un momento histórico en la Universidad Pedagógica Nacional en la cual podemos avanzar hacia la construcción de la agenda de transformación de la Universidad Pedagógica Nacional y, como señala Prudenciano, de su proyecto pedagógico que habrá que construir para generar un impacto social, transformando a la educación a través de la formación de docentes con mayor impacto, con una mayor importancia. Sin embargo, también me parece que eso no va a venir como nada en la vida viene solo, es decir, no va a venir solamente porque hay una intención política. Creo que en este momento de la historia, en el 2020, es un momento que existe gracias a una importante movilización que se gestó desde los profesores de las unidades
de la Universidad Pedagógica Nacional, después de incluyendo algunos profesores de la unidad Ajusco, y que la desmovilización en este momento, que ha sido alguna estrategia de algunos grupos, de algunas fuerzas, de algunas burocracias, desmovilizar esas movilizaciones con argumentos de aletargamiento, de retraso, de promesas incumplidas, pero que bueno, habrá que ser conscientes que no es buena idea la desmovilización, y me parece que esa promesa de cambio llegará siempre y cuando no se desmovilicen estas fuerzas que han llevado hasta este momento y mantengan su fuerza para poder impulsar este proceso de transformación. Y el trabajo porque también sin propuesta, como Prudenciano viene y dice, las propuestas, sin discusión de esas propuestas, tampoco va a llevar a un modelo, a un proyecto sólido. Bien, pues me despido, pues me parece que estamos llegando al cierre del programa. Me gustaría, me gustaría discutir posteriormente y después anunciar si hacemos un programa más largo con una mayor discusión de los temas de la UPN, o abrimos a todas las instituciones de formación docente para hacer una discusión más interesante. Pero en fin, estamos cerrando. Muchas gracias, pues buena suerte, buenas noches y pues que les vaya bien. Muchas gracias. Gracias, Prudenciano Moreno. Gracias, Manuel Campiña.